soy un historiador, soy profesor de historia en la Universidad de Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y hace como 37 años que estoy estudiando la historia de los afrodescendientes en América Latina. Empecé primero en la Argentina, después me fui a Brasil, después escribí una historia general de los afrodescendientes en la región que se llama Afro-Latinoamérica, y el proyecto más reciente fue justamente ese libro sobre Afro-Uruguay. Nuevamente la participación de los afrodescendientes en todas las luchas en la región para la igualdad y la ciudadanía. Eso para mí es el punto fundamental. Este año internacional de los afrodescendientes realmente para mí llama la atención en el sentido de que cuando yo empecé con esos estudios hace 30, casi 40 años, nunca se me había ocurrido de que pudiera pasar tal cosa. Y además, las políticas de acción afirmativa en Brasil, el reconocimiento en todos los países de la necesidad de combatir a la desigualdad racial, una serie de conquistas, de avances que realmente me han dejado aplastado, básicamente. ¿Y de dónde surgieron? Diría yo que básicamente por las movilizaciones políticas y culturales también de los afrodescendientes de la región. Movimientos que también tuvieron alguna inspiración en las luchas para los derechos civiles en Estados Unidos y las luchas para la independencia en África. Entonces, en Brasil, en Panamá, en Uruguay, en Colombia, en distintos países, las personas de ascendencia africana lanzaron sus movimientos en los años 70 y 80 que dieron la fruta de esas conquistas recientes que vemos en todos los países. Es una historia realmente, ¿cómo decirlo?, una inspiración y un modelo de cómo realizar los cambios políticos. Otro aspecto de esa historia que merece estudiarse y entender. Varios aspectos importantes de esa historia, pero posiblemente para mí lo más importante sería que la lucha secular, que ahora lleva séculos, o siglos, digamos, que esa lucha para los derechos civiles y la igualdad de los afrodescendientes es una parte íntegra de la lucha para la democracia y la igualdad generalmente en toda la región, que los negros siempre han formado parte de la lucha para alcanzar los derechos plenos de la ciudadanía, y la participación en esa lucha nuevamente tiene que ser reconocida, estudiada y entendida. Es una historia importantísima. Al no decir nada sobre la participación cultural, social, etcétera, que también son igualmente importantes, pero para mí quizás lo más importante, especialmente relevante al Uruguay, un país netamente democrático, la participación de los negros en la formación de esas democracias en toda la región. Como un historiador, obviamente diría algo sobre esa historia. La historia de los afrodescendientes en la región es una historia riquísima. Hay que exigir que sea más reconocida esa historia y que sea más investigada, y que ustedes, los jóvenes, hagan esas investigaciones, ¿no es cierto? Hay que estudiar, hay que ir al colegio, a la universidad, formarse, aprender cómo hacer las investigaciones históricas, culturales, políticas, musicales, lo que sea, realizar esos estudios y después difundirlos. Eso es la tarea que enfrentamos, ¿no es cierto? Terminar un libro siempre es un momento muy especial, porque ha llevado mucho tiempo de investigar, de escribir, etc. Y entonces representa hasta cierto punto el cierre de un ciclo, digamos, de como 10 años. Los libros jóvenes, los libros en general llevan 10 años para escribirse. Y entonces llegar al fin del periodo da mucha emoción. Pero además, el interés de los mismos afro-uruguayos y mucha gente, digamos, blanca, uruguaya, también con mucho interés en el tema,
que venía al lanzamiento, que me había acompañado en todo el proceso de investigar el libro. Fue un momento realmente de, ¿cómo decirlo?, de realización, no de un sueño directamente, pero de un proyecto que había llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía y que finalmente dio fruto. Así que mucha emoción. El libro es específicamente sobre Uruguay. Ese libro surgió más o menos, no totalmente al azar, pero de una manera un poco inesperada. Yo hacía las investigaciones para la historia general de Afro-Latinoamérica y entonces tuve que viajar a todos los países donde hay poblaciones de descendencia africana para ver qué hacen los historiadores locales, el estado de las investigaciones actuales, etc. Me fui en 2000 al país de Uruguay. Estuve en Buenos Aires, crucé el Río de la Plata, llegué a Montevideo y me fui inmediatamente al organismo, uno de los organismos negros de la ciudad, de derechos civiles, que se llama Organizaciones Mundo Afro. Y ellos me comentaban de la ausencia relativa de estudios sobre historia negra en Uruguay. Y además encontré algunos estudios bastante interesantes y aún más la presencia de una importante prensa afro-uruguaya en el siglo XIX y el siglo XX, que abrió la posibilidad de investigar la historia de la colectividad afro utilizando los diarios y los periódicos que ellos mismos producían. Así que, y además que esa historia me impresionó como bastante interesante por la presencia de una población minoritaria pero significativa afro en un país predominantemente blanco, obviamente. Y la presencia de los negros también en la cultura nacional, en la forma de candombe, los tambores, etc. Entonces realmente llamaba la atención la posibilidad de una historia que podría ser bastante interesante sobre los afrodescendientes en Uruguay. Volví en el año 2001 y varias veces más, y el proyecto se iba desarrollándose.